En La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror, Slavoj Zizek lleva a cabo un análisis de la sociedad europea de antes del COVID-19 e identifica algunas de las crisis por las que está pasando. Algunas de estas son la masiva afluencia de refugiados que llegan a Europa solicitando asilo, la brutal oleada de atentados terroristas que está sufriendo Europa, el crecimiento de la islamofobia entre la población occidental, la aplicación de una tolerancia mal entendida entre los europeos, las agresivas manifestaciones y protestas que derrochan tremendas cantidades de violencia y destrucción sin objeto ni orden alguno, y la pérdida de los valores e identidad europeos por causa de la globalización económica capitalista. Bien, esta última amenaza desde dos polos, desde el polo neoliberal anglosajón, que procede de Estados Unidos, y desde el polo del capitalismo autoritario con valores asiáticos, que procede principalmente de China. Además, dice que el cómo solucione el resto de crisis que antes se citaron, Europa puede redefinir su identidad y su modo de actuación ante esta amenaza capitalista global. Porque si no le hace frente, sucumbirá a su paradigma y su modo de vida se verá gravemente amenazado. Bien, ante estos problemas no se están adoptando soluciones efectivas desde ninguna de las posturas que pretenden responder a estas cuestiones. Por ejemplo, con respecto a la de los refugiados, ni los de izquierdas que abogan por la apertura de las fronteras y el asilo político del mayor número posible de inmigrantes, ni los de derechas, que suelen ser anti-inmigración y suelen rechazar la acogida de inmigrantes aludiendo a la necesidad de preservar su nivel y modo de vida, son capaces de resolver propiamente esta situación, porque ambos se encuentran sumidos en el error, ya que no han sabido ver la verdadera raíz del problema, que es económica. Los populistas anti-inmigración de derechas rechazan a los inmigrantes para mantener su modo de vida, sin saber que la verdadera amenaza contra este viene realmente de la imposición del paradigma capitalista y de la irrupción de la economía globalizada en sus naciones, ya que ésta hace desaparecer las diferencias culturales y sociales y realiza una igualación global en la estructura social, redundando en una pérdida de nivel de vida. Por otra parte, los grupos liberales de izquierdas pretenden reivindicar los valores europeos tradicionales, sin saber que estos son cada vez menos acogidos en el nuevo sistema capitalista global, y defienden que hay que acoger a un gran número de inmigrantes sin tener en cuenta los efectos que esto tendrá. Por ejemplo, la pérdida de su nivel y modo de vida, y que irrumpirá en la sociedad europea una nueva concepción, un nuevo paradigma de la vida y los valores. Por ejemplo, los inmigrantes musulmanes suelen traer valores machistas, como la imposición del burka o la prohibición de la educación a las mujeres, y estos valores van en contra de los valores europeos tradicionales que estos grupos pretenden defender, lo cual es contradictorio. Además, ambos sectores pretenden imponer la aplicación de sus incorrectas medidas al resto de la población, haciendo caso omiso de la democracia. Sin embargo, la votación democrática tampoco es una solución a la pregunta de qué hacer ante dichas crisis, porque la mayoría de ciudadanos suelen adoptar medidas racistas e incorrectas moralmente, ya que no saben ni lo que quieren o suelen actuar en su propio interés. Por esto, la solución ante estas crisis no es proponer una votación para decidir qué hacer y cómo tratarlas. En vez de esto, se deberá intentar solucionar estos problemas en sus países de origen y organizar una coordinación y organización a gran escala en la que se dé asilo a los refugiados cerca de los países de los que provienen y se organice una especie de ética de mínimos que haga posible la convivencia entre hospedadores y huéspedes. Esto es debido a que los refugiados no han de estar por encima de la ley, como puede parecer en muchos casos jurídicos, que se vuelven delicados de tratar debido a su situación precaria. Este error es fruto de los llamados tabúes de la izquierda, que hacen intocables ciertos temas por causa de concepciones erróneas. Algunos de estos tabúes izquierdistas que se exponen en el libro son desdeñar los valores europeos como si fueran fruto de la ideología colonialista eurocéntrica, pensar que querer proteger nuestro modo de vida es una actitud racista o protofascista, o concebir a los radicales islámicos como fanáticos religiosos irracionales. El tabú de la izquierda que se aplica a la situación anterior, la de los casos jurídicos, es el de que se aplica mal la tolerancia con respecto a estos grupos, debido a que se está respetando a interpretaciones religiosas que son irrespetuosas hacia otras religiones y otros modos de vida,
lo cual redunda en una tolerancia hacia la intolerancia. Esto queda marcado en la frase: cuanto más obedeces lo que la agencia pseudo-moral te exige, más culpable eres. Es como si cuanto más toleraras el Islam, mayor fuera la presión que ejerce sobre ti. Por otra parte, y con respecto a lo de no tratar a los radicales islámicos como fanáticos religiosos, hay que tener en cuenta que estos grupos suelen tener intereses diversos en su actuación, no solo los de la religión. Por ejemplo, los líderes suelen tener intereses económicos, como los talibanes que exportan cannabis y ganan dinero gracias a esto, o los que se afilian a estos grupos, ya que mucha gente de África y de Oriente Medio suelen comparar su modo de vida con la constante amenaza en que ésta está sumida, fruto de las hambrunas, guerras, enfermedades, corrupción, etc., con la de los occidentales. Y esta comparación causa en ellos un odio profundo hacia los estados del bienestar, por ejemplo hacia Europa, y este odio les lleva a unirse a los grupos radicales terroristas, ya que estos son capaces de canalizar y usar su odio contra el objeto de este, y así consiguen algún tipo de satisfacción, venganza o incluso futuro. Es muy probable que estos afiliados ni siquiera crean en lo que estos grupos defienden, pero les interesa apoyarlos y formar parte de ellos. De este modo, y al fallar creyendo que el problema viene del carácter religioso fundamentalista y no de los intereses económicos ocultos o intereses sentimentales de odio, se está fallando en la aplicación de soluciones efectivas contra este fenómeno, lo cual redunda en cosas como la islamofobia, que resulta perjudicial para los refugiados, porque alegando a que puede haber radicalistas islámicos entre los que vienen solicitando asilo, se les puede denegar la entrada a todos los demás. La manera como estos grupos radicales desfogan su odio contra Occidente suele ser por medio de atentados kamikaze y homicidios. De igual manera, muchos otros grupos, airados con el sistema y gobierno actuales, se rebelan contra estos por medio de comportamientos de brutal violencia desordenada. Es este el caso, por ejemplo, de los disturbios de Cataluña a favor del independentismo. Ni explotar un camión en una avenida transitada va a establecer un nuevo orden yihadista en Europa, ni dañar el mobiliario urbano o particular, muchas veces perteneciente a gente que se está manifestando, va a ayudar a la causa independentista, por lo que esta violencia resulta contraproducente. Es un ejemplo de uso excesivo de medios sin un fin definido, lo cual Walter Benjamin denominó violencia divina. Lo cierto es que estos grupos tienen motivos para quejarse, pues el sistema económico global está corrupto y perpetúa la pobreza, y los gobiernos por consiguiente también, pues estos están sometidos a las grandes multinacionales. Sin embargo, la violencia divina no es el modo de solucionar este hecho. El actual régimen capitalista globalizado ha creado nuevas formas de esclavitud y nuevos privilegios, nuevas clases sociales, las cuales no solo se dan entre países. Por ejemplo, la población de Bangladesh sería de clase baja, de los oprimidos, mientras que la población de Mónaco sería los opresores. Esas clases también se dan dentro de las propias naciones. Por ejemplo, los que están explotados en fábricas asiáticas sin salir siquiera de la fábrica y ir trabajando 15 horas al día serían parte de los oprimidos, mientras que los capitalistas que les explotan serían parte de los opresores. Es por ello que, para solucionar los problemas descritos a lo largo del libro, la mayoría de ellos de raíz económica, Zizek hace un llamamiento a una nueva lucha de clases, que canalice y ordene la lucha de los oprimidos contra la clase dominante y el control que ésta ejerce. Lo único que hay que recuperar, pues, es la lucha de clases, dice. Y la única manera de hacerlo es insistir en la solidaridad global con los explotados y oprimidos.